Palabras más, palabras menos. Radio, lo mejor este miércoles 5 de agosto del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la mañana de hoy. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar nuevamente a través de nuestra cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com, también nuestras plataformas en YouTube, en TuneIn y en Periscope. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Sin duda alguna, lo ocurrido en Beirut es información destacada en todo el mundo a esta hora. Los responsables, pero esta explosión que de momento ha dejado más de 70 víctimas mortales y más de 3.000 heridos ha generado profunda preocupación. Todavía existe la duda sobre, insistimos, los responsables, aunque no se descarta que haya ocurrido producto de un ataque. El primer ministro libanés, en su momento, en las primeras de cambio, prometió castigo a los responsables de la explosión. Se trata de Hassan Diab. Él prometió que los responsables de la gran explosión que sacudió Beirut y que ha causado de momento más de 70 víctimas mortales y 3.000 heridos, además de importantes daños materiales, van a pagar el precio. Eran las primeras declaraciones que ofrecía, insistimos, el primer ministro, luego de ocurrido esta situación, este incidente. En Colombia, en el país vecino, bueno, hay un terremoto político, producto de la orden de detención, de momento domiciliaria, del expresidente y senador Álvaro Uribe, la primera vez que ocurre, expresidente. Y desde ayer, bueno, hay todas aclaraciones, como es natural, el impacto político que esto va a tener para Venezuela, que lo va a tener. Y ha sido inevitable recordar lo ocurrido en 1993 en nuestro país con el expresidente Pérez. El manejo de la justicia en su momento le abrió paso a la figura del expresidente Chávez, y son las cuentas que se están sacando ahora mismo en Colombia. Eso ocurrió en el 93, el expresidente Chávez llegó en el 98 al poder. En Colombia se celebran elecciones 2 años, elecciones presidenciales, y es inevitable pensar en el manejo, del posible manejo de este caso para que le abran paso a la izquierda, a los candidatos de izquierda en ese país, y esto tiene un impacto directo, como ustedes entenderán, en Venezuela, donde hay intereses fundados de que, bueno, la izquierda se abra paso. El Tiempo de Bogotá ofrece detalles acerca de este proceso, de falsos testigos por el caso que se ordenó la detención de Uribe, y francamente es una situación un poco, si me permiten, rocambolesca, porque ciertamente el expresidente Uribe pidió investigación contra su acusador, el senador Iván Cepeda, por justamente la supuesta manipulación de testigos en su contra, y finalmente terminó como acusado. El proceso ha estado plagado, lamentablemente, de irregularidades, incluyendo la interceptación de las comunicaciones del expresidente Uribe de forma, y ha terminado en, bueno, una orden de detención que se conocía el día de ayer. Por cierto, el presidente de Colombia, Iván Duque, se pronunciaba ayer en una discusión expresando su respaldo a el expresidente Álvaro Uribe, fundador de su organización, el Centro Democrático. De hecho, él decía: soy y seré siempre un creyente en la inocencia y honorabilidad de quien con su ejemplo se ha ganado un lugar en la historia de Colombia. En nuestro país, o información que tiene que ver con nuestro país, el enviado especial de los Estados Unidos para Venezuela, ayer en una sesión del Senado, expresaba que el gobierno
norteamericano va a reconocer a Juan Guaidó, incluso si se celebran elecciones parlamentarias en el mes de diciembre, lo que han calificado ya algunos sectores como un abierto fraude. De esto vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy. Me dicen que tenemos en línea telefónica a nuestro primer invitado, entiendo que es el diputado Biagio Pilieri, parte de la fracción 16 de julio. Ellos emitieron un comunicado asumiendo posición a estos comicios. Diputado, 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Un placer saludarte a ti y a tus muchos oyentes, ¿no? Yo te agradezco muchísimo la oportunidad y disculpa que te robe un minuto porque estoy escuchando que estás hablando sobre el presidente y senador Álvaro Uribe, y yo quisiera aprovechar en nombre de la fracción 16 de julio, que ayer lo hice públicamente, expresar toda nuestra solidaridad y respaldo al presidente y senador Álvaro Uribe. Estamos seguros que saldrá bien parado de esta nueva situación, demostrará sin duda alguna su inocencia, saldrá fortalecido para seguir apoyando al pueblo de Venezuela contra el régimen usurpador de Maduro y seguir, por supuesto, apoyando al pueblo de Colombia en su lucha contra la izquierda criminal y contra la guerrilla criminal que existe en el hermano país, ¿no? Eso quería que tú me lo permitieras. Y bueno, a la orden para lo que tú consideres en la entrevista. Es interesante que saques el caso. Antes de hablar del comunicado de la fracción 16 de julio y el destino político de nuestro país, yo le preguntaría, diputado, porque ayer conversando con el embajador Emilio Figueredo, que fue embajador de Venezuela, está al frente del portal analítica.com, recordábamos cómo ocurrió en redes sociales en nuestro país las similitudes del proceso, de este proceso judicial del expresidente Uribe y el proceso que se siguió contra el expresidente Carlos Andrés Pérez, que muchos consideran le abrió paso del expresidente Chávez por la manipulación que se hizo en ese momento, los intereses políticos que privaron para llevar al banquillo al expresidente Pérez. Yo le pediría un comentario más allá del respaldo que ha expresado sobre el posible impacto que puede tener para nuestro país una situación de esta naturaleza si termina de la misma manera que ocurrió en Venezuela. ¿Lo escuchamos? No, sin pretender comparar una situación con otra, lo que sí estoy totalmente de acuerdo contigo en que situaciones como esta pueden abrirle un boquete a la democracia en nuestro país. Todo lo que suceda, María Alejandra, en Colombia repercute en Venezuela, y al igual que todo lo que sucede en nuestro país repercute en nuestro hermano país colombiano. Por lo tanto, nuestra sugerencia al pueblo de Colombia, la sugerencia a nuestros hermanos colombianos, mucho cuidado con cualquier tipo de manipulación, con cualquier tipo de expresión, especialmente venida o nacida, tenga la génesis en la izquierda criminal o en la guerrilla criminal, porque luego el pueblo colombiano va a sufrir las consecuencias. Mire lo que ha pasado en Venezuela por lastimosamente, haber comprado esa falsa ilusión que se nos vendió en aquel momento por parte del presidente, quien fuera luego presidente Hugo Chávez, y mire lo que le ha pasado al pueblo de Venezuela. Algunos haber confiado en su momento en que esto podía cambiarse a través de una figura que resultó un fraude, como fue esto que llaman ahora la revolución del siglo XXI. Muchísimo cuidado al pueblo de Colombia, porque esta venta de falsos espejos luego la terminamos pagando muy caro todos y cada uno de los ciudadanos de bien de cada uno de esos países. Diputado, dicho esto, le preguntaría sobre el comunicado que emitieron ayer, que han calificado directamente como un fraude de cara al mes de diciembre. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, su reacción a las declaraciones que ofrecía ayer Elliot Adams ante el Senado norteamericano, advirtiendo que el gobierno de los Estados Unidos va a seguir reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino de nuestro país, incluso
si esos comicios se celebran. Lo escuchamos. Bueno, comienzo por la frase final. Aunque esos comicios se realizaran, es que eso no son comicios, María Alejandra, eso no son elecciones, eso es una miquita de elecciones, eso es un fraude, eso es una farsa a lo que se nos está convocando para el próximo 6 de diciembre. Desde la fracción 16 de julio, todas las organizaciones políticas que también allí se están representadas, Vente Venezuela, Alianza Bravo Pueblo, allí está también, por supuesto, Convergencia, ahí está, obviamente, también como figura Soy Venezuela, y sus mayores representantes, entre ellos María Corina y Antonio Ledesma. Allí no se está convocando ninguna elección, y lo tenemos que decir con mucha propiedad. Y ayer lo ratificamos, y por eso nos permitimos presentar un proyecto de acuerdo ante nuestros colegas parlamentarios, donde queríamos recordarles que ante un territorio ocupado por un régimen usurpador que además está aliado con mafia, ante un régimen que destruyó la institucionalidad del país, pero que además destruyó toda la economía, destruyó todos los servicios públicos y nos llevó a la peor crisis humanitaria compleja que hemos vivido en la historia del país. Ante un régimen que cerró y bloqueó toda salida democrática, y ante la realidad que debemos recordar, María Alejandra, mandato popular del 16 de julio del 2017, donde se nos dio una clara acción política a quienes tenemos alguna responsabilidad o alguna representación, y ante, además, el compromiso adquirido el 23 de enero del año pasado, donde se nos dijo claramente la ruta: cese de la usurpación, gobierno de transición y después elecciones libres. Nosotros no podemos de ninguna manera ser parte, habilitar. Estoy seguro que algunas van para convalidar, algunas van para colaborar con el régimen, y pudiese haber, especialmente en el elector, alguna confusión creyendo que yendo a un proceso electoral se ayuda a la democratización del país. Nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos que primero se democratiza la institución y después vamos a una elección. También tenemos una diferencia medular con quienes están pidiendo condiciones mínimas. Nosotros no estamos pidiendo condiciones mínimas. Nosotros no vamos a participar, y estoy seguro que el país tampoco en su inmensa mayoría, hasta que no se cumpla el mandato popular de que primero se vaya quien está al frente del régimen usurpador para que haya verdaderamente elecciones mínimas. La única condición que nosotros aceptaríamos, y en las condiciones mínimas, es que primero se vaya el antes de que vayamos a un proceso electoral. Eso por un lado, primera pregunta. Y ante la segunda interrogante tuya, de Elio Abrams y su afirmación, efectivamente, el presidente Guaidó y esta Asamblea Nacional son la legítima representación que está en el país de las instituciones. Ahora bien, hasta que no haya una elección, obviamente está la legitimidad allí, y como no va a haber elección el 6, así haya el simulacro, nosotros por supuesto entendemos que no, al no haber una nueva elección, no hay un cambio de autoridades. Por lo tanto, él tiene razón en la representación. Varias inquietudes, diputado. Ayer, conversando con el diputado Omar González, que está al frente de la fracción 16 de julio, le preguntamos por qué no suscribieron el acuerdo con el resto de organizaciones que hacen vida a la alternativa democrática, tomando en cuenta que coinciden en el fondo, aunque no en las formas. Y quizás la gran diferencia es el último punto del documento que ustedes emitieron, me parece. ¿Qué puede decirnos? Bueno, yo creo que es al revés, Alejandra. O sea, no es que nosotros no suscribimos el documento que plantearon el domingo algunos compañeros, colegas diputados de organizaciones políticas. Es al revés. Ellos no suscribieron lo que nosotros venimos diciendo. Es al revés. Nosotros venimos diciendo desde hace mucho tiempo, desde hace mucho antes, que no se puede ir a la farsa electoral. Ahora, allí hay un tema medular, y te lo explicaba o trataba
Carlos hace unos instantes. Algunos creen que no se debe ir hasta que no haya condiciones mínimas. Nosotros, y eso lo dice el documento del domingo, nosotros creemos que no se puede ir así haya condiciones mínimas. Para nosotros la condición es que tiene que cesar el régimen usurpador, se tiene que ir Maduro y quienes lo acompañan. Por lo tanto, es medular, no es solamente de forma. Pareciera de forma, porque el objetivo final, el cual es, ahí coincidimos, ahí no hay duda alguna. El problema es que nosotros tenemos como premisa central, premisa fundamental, premisa innegociable, es que se tiene que ir al régimen para poder ir a un proceso, porque es una situación de ingenuidad creer que si te dan condiciones mínimas, pero aún Maduro y el régimen está frente a la institucionalidad, frente a los poderes, controlando todo lo que significa el proceso electoral y las instituciones del país, podemos tener un resultado que refleje la voluntad de la gente. Ahí está el celular, ¿no? Ahora, ¿qué organizaciones piensan que pueden seguir condiciones mínimas con esta situación después de lo dicho por el ministro de la Defensa de Nicolás Maduro, diputado? Bueno, esa pregunta es interesante, esa pregunta es muy interesante. ¿Quiénes pueden creer que después no solamente de lo que ha dicho el ministro de la Defensa del régimen usurpador, sino el comportamiento que ha habido, las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, las decisiones de esta nueva decisión de ellos de elegir unos nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral? ¿Quién puede creer que con ellos al frente del poder de facto, puedan permitir que la soberanía popular se exprese de manera clara? Hay algunas organizaciones políticas, las respetamos mucho, hay algunos colegas parlamentarios que están al frente de ellas, los respetamos mucho, pero nosotros creemos que están equivocados. Y no solamente nosotros, que es lo más importante, el país en su inmensa mayoría cree que están equivocados. El problema aquí no es de condiciones mínimas, el problema no es de condiciones mínimas. Mire, aquí la mínima condición es forzar la salida del régimen para que luego se recobre la institucionalidad, que es la que luego va a permitir una elección libre y transparente. Diputado Viallo Pilieri, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, miembro de la fracción 16. Muchísimas gracias a ti, bendiciones a Venezuela. Amén. Gracias por atendernos y compartir, su opinión, su análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del panorama político en nuestro país, que pasa por el reconocimiento o no de la comunidad internacional y lo que algunos han denominado el fraude que se va a celebrar en el mes de diciembre en Venezuela, que inició, saben ustedes, en medio de toda clase de irregularidades, empezando por la designación de un Consejo Nacional Electoral al margen de nuestra Constitución. Nos acompaña el doctor Perkins Rocha, abogado, profesor universitario,
formó parte del Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. A tus órdenes. Doctor, le pedí una primera valoración acerca de lo dicho ayer por el enviado especial de los Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, ante el Comité de Asuntos Exteriores del Senado norteamericano. Decía que el gobierno de los Estados Unidos va a seguir reconociendo a Juan Guaidó como presidente encargado de nuestro país, incluso si se celebran las elecciones parlamentarias corruptas, así las calificó. ¿Qué puede decirnos? Bueno, eso forma parte de la política que ya es una política de Estado de los Estados Unidos, y no solamente del Ejecutivo de los Estados Unidos, sino también consecuencia de las ejecutorias que el sistema de justicia norteamericano ha iniciado desde hace bastante tiempo y ha emprendido en contra del régimen venezolano. Sucede que también la política norteamericana es una constelación de factores que no siempre tienen voz unánime, hay homogeneidad en el planteamiento. Tenemos una voz en la Casa Blanca, una voz en el sistema de justicia, una voz en la Fiscalía, una voz en el Parlamento, y a veces pareciera, los venezolanos sentimos pasos y contramarchas, marchas y contrapasos en su postulado. Pues bueno, a mí me da la sensación como ciudadano, como venezolano, que cada vez más esta constelación de factores en Estados Unidos se alinea en un paso firme hacia el apoyo a salidas de fuerza institucional en Venezuela. Las sanciones cada vez son más extensas, las sanciones cada vez en lo físico, en lo material, en Norteamérica son más fuertes, y la posición del Departamento de Justicia, del sistema de justicia, cada vez son también más duras. La pregunta que me hago es, ¿hasta cuándo la dirigencia venezolana, particularmente la representada por el señor Guaidó en el Parlamento venezolano, va a acompañar, va a mantenerse en la parte tibia de este acompañamiento? No basta con haber dictado el Estatuto para la Transición, y no basta con digamos, mantener una política de micrófono fuerte si no llevas a la práctica, a la realidad, tareas concretas que nos acerquen al cese de la usurpación, que es en definitiva donde se está alineando toda la política norteamericana y donde debiéramos alinearnos nosotros los venezolanos. Bueno, yo le pregunto, doctor Rocha, porque escuchando al enviado especial de los Estados Unidos para Venezuela, la inquietud que nos surgía de inmediato, luego de que expresara el apoyo del gobierno norteamericano a Guaidó, incluso después de los comicios de diciembre, es que da la impresión que en Estados Unidos dan por sentado que la actual Asamblea Nacional va a continuar, incluso si esto ocurre. Yo le pediría un comentario de su parte al respecto. Bueno, se apoya un grupo que, digamos, representa a la mayoría de los venezolanos, una institucionalidad que al calor de las elecciones parlamentarias, las últimas válidas que hubo, se conformó en Venezuela, y que gracias a ellos dictaron, entre otras cosas, un documento fundamental para trazar la ruta política, que es el Estatuto de la Transición. El problema ahora a resolver, cara con lo que recientemente han hecho los partidos del G4 y los partidos mayoritarios de la Asamblea Nacional, de rechazar las elecciones parlamentarias, cosa que más bien es un pronunciamiento tardío, vamos a ponernos de acuerdo en lo fundamental. Es rechazar las elecciones para seguir manejándonos en la tibieza de una posición que no terminamos de asumir contra el régimen, o es definitivamente para ponernos de acuerdo con lo que debería ser nuestra única razón de ser política, el cese de la usurpación. Ese es el capítulo
que a los venezolanos que acompañamos a la Asamblea para que tomara la decisión el señor Juan Guaidó de asumir la presidencia interina, ese es el capítulo que se nos debe a los ciudadanos. La Asamblea no ha tomado, digamos, la decisión ejecutiva de acompañar a los ciudadanos al cese de la usurpación. No basta con definir la ruta, es un paso importante. La ruta es el cese de la usurpación, gobierno de transición para llegar a unas elecciones libres. Ahora el capítulo que está pendiente desde hace ya 2 años es completar cuáles son las tareas entre la Asamblea y los ciudadanos que debemos hacer para el cese de la usurpación. Y esas tareas tienen que abordarse ya porque a mí se me ocurre que el 6 de diciembre, si es que el régimen continúa con su intención de llevar a cabo las farsas electorales parlamentarias, el 6 de diciembre pudiese ocurrir una circunstancia un tanto difícil de definir en lo político y particularmente en lo jurídico constitucional. ¿Qué va a ocurrir con los parlamentarios actuales? ¿Qué van a ocurrir con los diputados actuales? Nosotros hemos propuesto, concretamente yo individualmente he propuesto 2 salidas. Una primera salida hace aproximadamente 6 meses que guardaba relación con que la Asamblea extendiera el periodo de duración. Eso aparentemente no caló. Y una segunda propuesta recientemente puesta en la opinión pública junto a otras individualidades era que la Asamblea resolviera con el estatuto de la transición, resolviera el tiempo de mandato, la permanencia del poder legislativo, así como puede resolver la permanencia de otros poderes. El artículo 20 del estatuto de la transición le permite a la Asamblea Nacional, como órgano legítimo, resolver el periodo de duración de todos los poderes públicos. Bueno, con mayor razón, el del propio poder que ella representa. Nada de eso lo ha hecho. Entonces, celebramos de alguna forma que ellos lleguen a la conclusión de que no pueden participar en estas elecciones, en esta farsa electoral. Algo que ya todos los ciudadanos se los estábamos exigiendo. Algo que ya varios grupos políticos lo habían dicho. Vente Venezuela lo había dicho, Soy Venezuela lo había dicho, lo había denunciado con anterioridad. Ellos llegan a este planteamiento tardío, pero no le resuelven al ciudadano qué hacer. Perfecto, no vamos a las elecciones parlamentarias, pero la pregunta que me hago como ciudadano es ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, Parlamento? Vente Venezuela, Soy Venezuela y otras individualidades importantes del país le han dicho, marquemos una ruta dentro del cese de la usurpación, hagamos una operación para recomponer la fuerza institucional interna venezolana y pongámonos eso en consonancia con la fuerza internacional, con los estados que nos pueden apoyar, con la comunidad internacional que nos puede apoyar en ese camino. Impulsemos el TIAR, impulsemos la responsabilidad para proteger, hagamos de la crisis venezolana representemos que la crisis venezolana es un núcleo que puede afectar toda la América y que en definitiva es causa común de todos los estados democráticos. No se ha hecho esa tarea. Entonces no basta con decir no voy a la farsa electoral. Con eso no ganamos absolutamente nada. La pregunta es ¿qué hacer frente al acontecimiento del 6 de diciembre fraudulento? ¿Y qué hacer ahora para enfrentar el cese de la usurpación? Le traslado 2 inquietudes. En principio, el presidente de la Asamblea, el presidente encargado, Juan Guaidó, ha dicho que no basta efectivamente con rechazar la farsa del 6 de diciembre, hay que movilizar y ejercer la mayoría. Yo le preguntaría, bueno, ¿cómo llevar esto a la práctica en medio de la pandemia de COVID-19? Creo que es un gran dilema que ahora mismo tiene la alternativa democrática. Y en segundo lugar, ante la propuesta que ustedes han hecho del apoyo de la comunidad internacional, ayer Elliot Abrams decía, bueno, nosotros podemos movilizar, digamos, o bloquear a Venezuela, sus aguas territoriales, etcétera, pero es que ese no es el camino que hemos decidido en Estados Unidos. De hecho, si me permite, me dice mi equipo que tenemos un extracto de su intervención ayer en el Senado,
lo escuchamos, vamos a escuchar la traducción, obviamente, y yo le pediría un comentario. Nuestra política, senador, es que reconocemos a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y desde el 5 de enero de 2019 seguimos haciéndolo. Seguiremos haciéndolo después de estas elecciones parlamentarias corruptas y tratamos de decir eso de muchas maneras diferentes todos los días. Sí, mi pregunta fue, hasta que el presidente lo diga, ¿eso alguna vez se romperá? Bueno, creo que el presidente lo ha dicho y usted recuerda el Estado de la Unión cuando Guaidó no solo se reunió con el presidente, sino que fue el invitado en el balcón. Allí recibió ovaciones felizmente bipartidistas, así que creo que el presidente lo ha arreglado. Sin Rusia y sin Cuba apoyando a Maduro, ¿cree que podría aguantar? No creo que esos quizás 2.500 agentes de inteligencia cubana y el veto ruso en el Consejo de Seguridad son realmente importantes para mantener a Maduro en el poder. ¿Qué podríamos hacer entonces con respecto a Rusia, China, Cuba? Si realmente tomáramos en serio a Maduro y a un presidente elegido democráticamente en ese país, ¿qué estaríamos haciendo? ¿No estaría el presidente teniendo esta llamada con Putin y en el pago y nos estaríamos bloqueando tal vez un combustible proveniente de Cuba y Venezuela? ¿Qué acciones podríamos tomar si no nos tomamos muy en serio acerca de sacar a Maduro y ver que 5 millones de personas podrían regresar a sus hogares? Hay un espectro, senador, y supongo que al final podría bloquear a Venezuela. Eso es un acto de guerra, pero podría hacerlo y podría evitar que las naves entren y salgan. Obviamente, hemos elegido no hacer eso. Hablamos con los chinos sobre esto, hablamos con los rusos sobre esto. No creo que ninguno de ellos tenga mucha confianza en Maduro. Si nos fijamos en la cantidad de dinero que China ha puesto en Venezuela este año, específicamente es cero, están retrocediendo. Los rusos están sacando dinero de Venezuela, tratando de recuperar su dinero, pero permitimos la protección política y la protección en la ONU. Bien, parte de las declaraciones de Elliot Abrams, yo le pediría su comentario, doctor Rocha. Bueno, leer la política norteamericana exterior, leer cómo los distintos personeros en Norteamérica van definiendo una política hacia un frente común en el exterior, pues amerita entender primero la naturaleza de un Estado tan complejo como Estados Unidos. Estados Unidos es una constelación de poder, donde distintos factores forman parte de la opinión pública, pero también algunos están en el sector privado y en el sector público. Y bueno, y ocurre cosas como esta que acabamos de oír. Un señor Elliot Abrams que parece que está un poco, digamos, puesto al margen de lo que está ocurriendo con toda una movilización, por ejemplo, militar que existe actualmente en la cuenca del Caribe en contra del narcotráfico y en contra del terrorismo que desde Venezuela se está desplegando. No olvidemos que en la cuenca del Caribe está el Comando Sur, no solo el Comando Sur con una operación que envuelve a 22 países del mundo que están de alguna forma involucrados en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y el lavado de dinero. Eso es parte de lo que estamos pidiendo con el TIAR. Eso es parte de lo que están reclamando los 17 países que pidieron que Venezuela, representada en el gobierno interino de Juan Guaidó, reingresara al TIAR. Entonces, tenemos, digamos, posiciones que a veces parecieran contrapuestas y que forman parte de una gran política internacional. El punto aquí neurálgico, María Alejandra, es cómo podemos hacer los venezolanos para acelerar esa alineación que debe haber dentro de la comunidad internacional para apoyarnos definitivamente, no en unas elecciones, que es el último paso, en un cese de la usurpación. Que este es el reclamo que yo hago. ¿Qué vamos a hacer los venezolanos? Nosotros hemos puesto en el tapete una propuesta, que es una operación para lograr la paz y lograr la estabilidad del país. Y esa operación se inserta dentro del concepto de cese de la usurpación. Alinear fuerzas internas ciudadanas con fuerzas internacionales para presionar al régimen a que o se vaya o en definitiva ocurra en Venezuela la liberación política que nos ata al régimen. Bueno, esa es una propuesta. Yo quisiera oír del lado contrario o del lado de los aliados democráticos que ya dijeron en forma unánime que no están de acuerdo en participar
con las elecciones parlamentarias, si están de acuerdo en esta propuesta que nosotros estamos haciendo o si tienen otra. Pero como ciudadano me encuentro, digamos, en espera de que se cumpla el capítulo de una ruta política que se marcó en el 2019 y que hasta ahora no se ha completado. La ruta para arribar a la transición y poder así constituir un orden público que me pueda acercar a las elecciones. Entonces, si yo me demoro en esa propuesta, va a ocurrir que las posiciones internacionales se van a diluir, los apoyos internacionales es evidente que empiezan a diluirse y eventualmente a caer en contradicciones con respecto a la imagen y a la visión que tenga de Venezuela. Ese es el problema de demorar. Demoraron en decir que no van a participar en la farsa electoral. Ahora no pueden demorar en decirnos a los venezolanos qué van a hacer con el cese de la usurpación. Nosotros desde 20 Venezuela, desde Soy Venezuela y muchas individualidades hemos puesto sobre la mesa una ruta. La ruta del cese de la usurpación para nosotros implica conformar una operación civil, política, con la comunidad internacional, de apoyo internacional y de apoyo militar, para con la fuerza institucional que dan los convenios que han sido suscritos por la República Civil, como son los del TIAR y del R2P, llegar a un acuerdo para presionar al régimen para que tome una decisión de irse definitivamente del gobierno. Doctor Rocha, tenemos que hacer una pausa para la publicidad. Yo le ruego que permanezca unos minutos más con nosotros porque, bueno, varias inquietudes que compartir con usted a la luz de lo que comenta. En principio, yo le preguntaba cómo organizar a los venezolanos o incluso promover algún tipo de movilización en medio de la pandemia que nos afecta con especial dureza en nuestro país. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, yo supongo que en los cálculos políticos de las organizaciones que hacen vida en Venezuela está el destino de los Estados Unidos, que celebra elecciones presidenciales en el mes de noviembre, el impacto que esto puede tener para la estrategia interna de nuestro país, el objetivo que es un cambio político y una transición a la democracia. Le dejo estas dos inquietudes al regreso de la pausa. Si me permite, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urmanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del destino político de nuestro país, que pasa por el apoyo de la comunidad internacional. Compartíamos con la audiencia las declaraciones del enviado especial de los Estados Unidos, Elliot Abrams, ayer en el Comité de Asuntos Exteriores del Senado, advirtiendo que el apoyo a Juan Guaidó como presidente interino va a continuar, incluso si se celebran estos comicios o este fraude, como han calificado algunos, el próximo mes de diciembre. Nos acompaña el doctor Perkins Rocha de Soy Venezuela y 20 Venezuela. Yo le preguntaba, doctor, antes de hacer la pausa para ir a publicidad, acerca de la movilización interna, la organización necesaria en nuestro país en medio de la pandemia de coronavirus, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, es decir, ¿qué hacer si ocurre o no un cambio en noviembre en los Estados Unidos, el principal aliado
de la Asamblea y de este movimiento por una transición a la democracia en Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Bueno, en primer lugar, sobre lo que tú mencionas de la movilización interna, la movilización ciudadana. Bueno, antes de la pandemia ya estaban dadas las condiciones para decir que una movilización implicaba en algunos aspectos una especie de suicidio. Estamos frente a un régimen represivo. Estamos frente a un régimen que todavía mantiene en calabozo a diputados y políticos venezolanos. Exponer a la ciudadanía a una movilización masiva, yo creo que no están dadas las condiciones, ¿no? Eso no significa que no podamos hacer política ciudadana. Creer que la política se circunscribe exclusivamente a votar o hacer movilizaciones en calle es muy egoísta con el concepto, digamos, muy mezquino con el concepto de política. Una importante circunstancia es que en Venezuela estamos en una situación de pandemia, pero todo el mundo está en la misma circunstancia. Esto no es unas condiciones distintas para los venezolanos. Probablemente en otros estados, en otros países, hayan regímenes democráticos que permitan espacios de libertad más amplios, además de una banda ancha que no sea una miseria como la que tenemos en Venezuela. Es decir, todos los ciudadanos en este momento estamos recluidos de alguna u otra forma, limitados. No solamente ocurre en Venezuela. Eso no significa que no podamos ir construyendo una conciencia política ciudadana, que es importante. Fíjate que el hecho de que estos partidos hayan tomado esa decisión que ha sido tardía, de alguna forma hay algún tipo de conexión con el ciudadano que desde hace mucho tiempo el venezolano está colocado en una situación de sobrevivencia donde lo político lo ha puesto en segundo y tercer plano. Esa circunstancia de poner lo político, que es lo fundamental, porque en nuestro caso venezolano, mientras no resolvamos el problema político, no resolveremos otro, pero al colocarlo el ciudadano en segundo y tercer plano y dedicarse a su subsistencia, hace que nosotros entendamos que hay algo que construir ahí, que hay algo que falta, que hay algo que no solamente los políticos, sino las clases profesionales, a las clases medias del país que tienen liderazgo, nos ha faltado. No nos hemos conectado con ese ciudadano, no nos hemos conectado a un nivel de crear una conciencia política que permita fácilmente, desde un principio, decir las elecciones es un fraude, no podemos participar. ¿Por qué costó a estos grupos políticos llegar a esta conclusión que era una guerra cantada, que era una muerte anunciada? ¿Por qué costó tanto? Porque no se conectaron a tiempo con los ciudadanos, a destiempo se conectaron. Entonces, construir una conciencia ciudadana es un capítulo que tanto la clase política venezolana como los profesionales, las universidades y las academias tenemos pendiente. Y eso podemos hacerlo perfectamente en la pandemia. Empezar a precisar qué cosas debemos rechazar es importante antes de decidir qué cosas vamos a hacer. Fíjate tú lo que estoy planteando. Quizás haya divergencias en cuanto a las tareas que hay que emprender, pero lo que deberíamos ahorita tener claro todos los ciudadanos es lo que no debemos hacer. No podemos negociar con el régimen, no podemos mantener el régimen en circunstancias de fachadas democráticas donde el régimen aparente empezar a atender los reclamos ciudadanos. Eso no lo podemos permitir, y unas elecciones era ese camino. Entonces, en primer lugar, constituir una conciencia política ciudadana no hace falta de movilizaciones materiales y físicas. Es volver de alguna manera al núcleo político más elemental de una ciudad, al hogar, a la ciudad, al ciudadano, recluido en su caverna, recluido en su cueva, en lo que los griegos llamaban el oikos, que era lo fundamental, lo que estaba dentro de los valores ciudadanos básicos. Ahí no nos hemos conectado, ni se ha conectado la clase política, ni se ha conectado la clase profesional venezolana. Eso es un compromiso que debemos aprovechar en tiempos de pandemia. Y luego la visualización externa, entender, construyendo
la conciencia ciudadana, entender que no estamos solos en el mundo y que tenemos que conectarnos con aquellos países que han suscrito tratados importantes de asistencia humanitaria y de liberación política, y hacer de eso un manejo diario, tal como manejamos la Constitución. Tenemos que tener a nuestras manos el TIAR, lo que fundamentó el TIAR cuando se suscribió en 1947, reeditarlo en el 2020 con nuevas ideas, reeditar la responsabilidad para proteger, que fue un convenio internacional de Naciones Unidas, estudiar la Convención de Palermo, que fue un pacto internacional fundamental para perseguir el narcotráfico y el terrorismo, conectarnos con la sociedad internacional, haciendo uso de los instrumentos que se suscribieron en el pasado y que ahorita nos pueden ayudar a tener una visión ciudadana distinta a la aldea que teníamos antes de la pandemia. Es decir, enfrentar al régimen con todos los instrumentos, con todas las herramientas internas de conciencia e internacionales. Doctor Rocha, ¿no cree usted, es decir, sin quitarle importancia a esto de crear conciencia ciudadana que parece elemental y fundamental para promover un cambio político en nuestro país, que eso en la práctica, bueno, le importa muy poco al régimen que ahora mismo está o tiene el poder en Venezuela? Es decir, esto, ¿cómo puede generar la presión suficiente para provocar un cambio en las actuales circunstancias? Lo escuchamos. Bueno, el régimen es como un carro que está perdiendo, que ya perdió, digamos, la batería, que está manejándose en inercia, que está moviéndose porque está en bajada, tiene los cauchos espichados y la máquina está fundida. El régimen es un cascarón que mantiene ciertas dosis de ciertas visiones de sostenimiento, pero que en el fondo es muy fácil que el régimen deje mañana de funcionar. No tiene gasolina, no tiene petróleo, está haciendo uso, tiene un bloqueo absoluto. La comunidad internacional ha puesto sobre la mesa sanciones económicas como castigo a su desempeño en contra de la democracia y los derechos humanos. El régimen está siendo perseguido en todas las instancias internacionales. Sobre Maduro y sus personas más cercanas hay juicios en la Corte Penal Internacional. Se le ha demandado por delitos de lesa humanidad. Los sobrinos de Maduro están en una corte en Nueva York atacados, demandados por narcotráfico. Es decir, creer que el régimen está en su mejor momento es mentira, es falso. En consecuencia, si está en mala posición, ¿qué diferente pudiera ser si encuentra una sociedad democrática, republicana en su frente, digamos sólida en la conciencia, para no desaprovechar, como en el pasado hemos desaprovechado, los momentos, digamos, en que el régimen comete errores? Una de esas sería no participar en ninguna otra farsa, que lo que ocurrió ayer con el pacto de los políticos, de los partidos políticos, sea un pacto, digamos, unánime. Mientras el régimen esté mandando en el poder, no puede ni siquiera sumarse salidas electorales. Eso es un mensaje que mandamos en lo interno y en lo internacional. Tenemos que hacer trascendente ese mensaje. Finalmente, doctor Rocha, brevemente, con relación al destino político de los Estados Unidos, algunos consideran que no habría cambios independientemente de los resultados de noviembre en ese país. Quisiera su comentario al respecto. Bueno, más allá de lo que políticamente pudiera ocurrir con el Poder Ejecutivo norteamericano, para mí, como ciudadano y como abogado, me interesa más la posición de Estado del Departamento de Justicia. Digamos, esas decisiones del fiscal de Norteamérica, el señor Barr, de ponerle precio a la cabeza de alguien que somete a los venezolanos, a él y a todas sus adláteres, es para mí más importante que la decisión electoral que pueda ocurrir en noviembre con respecto a la presidencia de la República. Por supuesto que eso es fundamental, por supuesto que esa es la chispa que ha movido lo otro, pero lo otro se movió y al moverse
los juicios en contra de Maduro y en contra de su régimen, eso, gane quien gane, eso se va a mantener. Las decisiones que han movido a la DEA y al Comando Sur a enclavarse en el Caribe, impidiendo que el narcotráfico y que el lavado de dinero fluya de Venezuela hacia el Caribe, cerrándole de alguna manera la cuenca del norte frente a Venezuela, es una decisión de Estado, una decisión judicial de Norteamérica que la aceleró. Eso va a permanecer, ganen los demócratas o se mantengan los republicanos. Por supuesto, todo hace ver que un triunfo de los republicanos significaría mantener el empuje y probablemente ir a otra redimensión del problema. Eso me parece a mí mucho más favorable, pero me tranquiliza como ciudadano saber que aunque ganen los demócratas, que tuvieron un nefasto pasado de apoyo a la causa venezolana, a la causa libertaria venezolana, me tranquiliza saber que las decisiones del Departamento de Justicia se van a mantener porque son decisiones de Estado y van a seguir persiguiendo al señor Maduro. Habrá que redimensionarla, pero se van a mantener. Repito, si gana un sistema republicano, yo estoy seguro que va a haber un empuje a esta circunstancia. Y yo, bueno, me anoto, quisiera que eso continuara así. Pero no me preocupa, porque es una decisión de Estado perseguir, una decisión de la comunidad internacional, perseguir el delito transnacional de un régimen que se niega a abrirle caminos democráticos a Venezuela. Eso para mí es lo fundamental. Doctor Perkins Rocha, 1 millón de gracias por atendernos y acompañarnos la mañana de hoy, muy amable. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Gracias. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Necesita hacer una remodelación o instalación en porcelanato, cerámica, mármol, spacato, entre otras? Llame a Mundo de Remodelaciones, 414-032-5419. Trabajos 100% garantizados y confiables. Quedará satisfecho. Yo lo recomiendo. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Se nos agota el tiempo, nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos por todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Carlos Machado Allison y la seguridad agroalimentaria. Aunque pionero en los estudios de entomología en Venezuela, el doctor Carlos Machado Allison es probablemente más conocido por su experticia en materia de agroalimentación y su empeño por propulsar políticas agroalimentarias que garanticen al venezolano el acceso a los alimentos básicos. Carlos Machado Allison estudió biología en la Universidad Autónoma de México. Se especializó en entomología médica en la Universidad de Sao Paulo, Brasil, y culminó su PhD en genética en la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos.
Se desempeñó como docente e investigador de la Universidad Central de Venezuela, donde formó 3 generaciones de profesionales en diversas líneas de investigación de la ecología, entomología médica y la epidemiología. Allí fue director de la Escuela de Biología y del Instituto de Zoología Tropical. Una vez jubilado de la UCB, decide emprender